Vamos a orar antes de comenzar. Padre, gracias te damos en esta tarde. Te pedimos que seas tú quien nos hable, quien nos muestre, quien nos enseñe, Padre Yahweh, tu palabra en esta tarde. Y que abras nuestros oídos y nuestros corazones, Padre Yahweh, tu palabra. Que los ojos de nuestros corazones sean iluminados y podamos entender, Padre Yahweh, tu palabra en esta hora. Que sea tu palabra la que traiga un cambio a nuestras vidas y que verdaderamente, Padre Yahweh, podamos conducirnos como hijos tuyos, Padre Yahweh, en medio de un mundo de tanta tiniebla. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua, y todos decimos amén y amén. Vamos a Números capítulo 19, y dice la palabra, dice, habló Yahweh a Moisés diciéndole, hable y di a la congregación de los hijos de Israel, dice, sean santos. Estoy en Levítico, me fue a... Bueno, esto también es para nosotros, ¿ok? Voltea con la persona que está a tu lado y dile, hay que ser santos, como vuestro Padre que está en los cielos es santos, amén. Dice la palabra, ¿sabes? Es más, dice la palabra que sin santidad nadie le verá. A ver, ¿qué de la mano, verdad? Va también parte de ello. Dice, habló Yahweh a Moisés y Aarón diciéndoles, este es el estatuto de la ley. Dice, este es el estatuto de la ley que Yahweh ha ordenado diciendo, di a los hijos de Israel que traigan una becerra alazana, perfecta, sin defecto, dice, sobre cual nunca haya sido puesto algún yugo. Pero en otras traducciones hay varias maneras que reflejan, algunas dicen que es, traducciones dicen bermeja, algo otros roja, algo otros alazana, que es en sí es una vaca roja, vamos a llamarla en cierta manera, que muchos piensan que tenía, no muchos piensan, tenía que ser una vaca sin defecto alguno, y parte de ese defecto implicaba el que debía ser completamente de un solo color o rojizo, ¿verdad? Como color marrón, color rojizo. Si dentro de la vaca especificaban muchos comentarios o muchos rabinos hablan acerca de ello, que si había algún solo color dentro de esa vaca roja o bermeja, ya era una vaca que no cumplía, vamos a llamarle por decirlo así, con los requisitos que deberían de ser cumplidos. Y parte de ello, qué importante es para nosotros, la porción o parte de ella comienza diciendo, y se habló Yahweh a Moisés diciendo, y Aarón, diciéndoles, este es el estatuto, ¿sabes? Para muchos de nosotros podríamos relacionarlos de muchas u otras maneras. Cuando hablamos acerca de estatutos, mandamientos, principios o la ley, venimos de un trasfondo muy general en el que hablamos acerca de los mandamientos, como mandamientos simplemente como en una forma general, o en una forma muy generalizada, pero vemos que muchas veces dentro del contexto hebreo hay muchas partes donde hace referencia a estatutos, los mandamientos o mitzvot o las ordenanzas, pero cuando vemos parte de ello en el original hebreo, a esta palabra se le conoce como jukat. La palabra estatutos proviene del hebreo que significa jukat, que proviene de la palabra Hut, para la pronunciación, ¿verdad? Cuando vemos parte del entendimiento de esta palabra, para nosotros va un poco más allá de nuestra comprensión o de nuestro entendimiento, puesto que hay muchas partes donde tú y yo podemos mirar. Proviene Jukat, proviene de la palabra Hut, que proviene de esos mandamientos que no tienen una comprensión, si tú le quieres llamar una comprensión lógica, no tienen una explicación, un entendimiento que más bien desafía al razonamiento, vamos a llamarle al razonamiento humano, y que hay veces que Elohim nos pide algo que muchas veces tiene lógica para nosotros, y muchos otros mandamientos no tienen una lógica o una comprensión entendible. Pero muchas veces, ¿cuántos hemos escuchado? No sé, yo lo compartí con el martes, muchas veces no sé si hay un canto que dice a Elohim o a Dios no hay que entenderlo, no hay que entenderlo, sino hay que, di conmigo, obedecerlo, porque muchas veces hay mandamientos que tienen una lógica o un razonamiento muy claro para nosotros, y podemos aplicarlos y tal vez cumplirlos y llevarlos a cabo, y porque lo entiendo, lo cumplo y lo obedezco. Pero muchas veces hay otros mandamientos que están fuera de nuestra comprensión y fuera de nuestro razonamiento, y que muchas veces porque no lo entiendo o porque todavía no lo entiendo en la manera que lo tengo que entender, muchas veces no lo aplico y no lo vivo. ¿Cuánto lo entendemos eso? Porque muchas veces son mandamientos que no hay una lógica, o más bien parte de estos mandamientos que Yahweh establecía o que Yahweh tiene,
Muchas veces es el por qué el cuidar a muchos de ellos que tienen una lógica. Cuando tú y yo vemos el tener que el amar al prójimo, el cuidar al prójimo, esos son mandamientos, el no mentir, el no robar, tienen una lógica para nosotros porque es una manera de relacionarnos los unos con los otros. Y eso sí podemos tener una lógica donde la palabra dice amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hablarás, no harás, pero no darás falso testimonio en contra de la vida de tu prójimo, no lo difamarás, y tienen una lógica comprendible para nosotros. Y son mandamientos que tal vez podemos, que se guardan y que tienen un razonamiento para cada uno de nosotros, un entendimiento humano. Pero ¿qué con aquellos que no tienen un razonamiento o un entendimiento? Solamente tenemos que obedecerlos y tenemos que hacerlos, porque son por fe, por emuná, que tú y yo los guardamos, que tú y yo los hacemos. ¿Cuánto lo entendemos? Cuando Yahweh lo pide, voltea con la persona cuando está a tu lado, dile, cuando Elohim nos pide algo, no es para que lo entendamos, es para que lo obedezcamos. Muchas veces venimos de un trasfondo en el que porque tengo que entender algo, y una vez que lo entiendo, bueno, tengo que hacerlo, pero muchas veces si no lo entiendo, bueno, ¿por qué lo tengo que hacer? Pues si no lo entendí. Y pienso que estoy exento de las circunstancias o fuera de las consecuencias de ello porque no lo entendí, pero la misma palabra dice la palabra que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también le es contado por pecado. Cuando una vez se nos revela y se nos es dado algo que tenemos que guardar y que tenemos que cumplir, de eso Yahweh demanda de nuestras vidas, porque eso implica una fidelidad, una emuná de parte de la vida de cada uno de nosotros, cuanto lo entendemos. El hecho de que yo diga, bueno, es que yo no entiendo Shabbat, por decir un ejemplo, no significa que estoy exento de ello, pero una vez que Yahweh te lo revela, te lo habla, pero muchas veces es porque no lo quiero entender o porque no lo entiendo como yo quisiera, muchas veces no lo cumplimos, pero no nos deja sin las consecuencias del no guardarlo. Al contrario, somos llamados a guardarlos porque Yahweh nos pide, es una ordenanza y es un mandamiento que Yahweh estableció para que tú y yo la guardemos, para que la cumplamos por medio de nuestra fe y de la emuná que tú y yo tenemos en quién, que tú y yo tenemos en Él. Y eso es parte de lo que Yahweh nos da, parte de lo que tenemos que hacer, que es parte de nuestra emuná, de nuestra fidelidad. Y vuelvo a repetir, muchas veces queremos entender todas las cosas, pero muchas veces no todas las cosas nos serán reveladas o no serán dadas. ¿Sabes? Es más, se piensa que respecto a ello, aún Salomón, con toda la sabiduría que Salomón tenía, no pudo entender el concepto, lo que era la vaca roja o la vaca bermeja, a pesar de con todo el entendimiento y con toda la sabiduría que Salomón tenía, puesto que tiene que ser revelado o tiene que ser mirado por medio del Mesías o por medio de la obra redentora de nuestro amado Mesías, de nuestro Salvador. ¿Cuánto lo entendemos? Porque parte de esa vaca roja o de esa vaca bermeja representa o habla de lo que es o lo que vino a ser Yeshua para nuestras propias vidas. Parte del sacrificio que Yeshua tuvo que hacer. ¿Sabes? Cuando hablamos acerca de Jukim, o la palabra Jukim o Jucat, son estatutos, pero cuando hablamos acerca de Jukim, nos habla de una manera plural. No de leyes relacionadas o que son obvias, sino que son estatutos, ordenanzas, como por ejemplo lo que es la vaca roja, las leyes kashrut, el hablar acerca de la roca cuando Moisés, habló acerca de la roca o tendría que hablarle a la roca, el mirar la serpiente, que también habla dentro de estos capítulos, la serpiente de bronce. Hay mandamientos que requieren, si tú le quieres de una manera prefigurativamente, de un testigo, algo otros de ellos, que nos hablan acerca de los mandamientos, de los estatutos que tenemos que cumplir, los decretos, los 10 mandamientos, los días de reposo, las festividades, se nos hablan, son parte de un testigo que representan algo. Otros de ellos que se significan, creo que es mishpatim, que hacen referencia a aquellos que no son obvios o que no requieren de una fe. Hay algunos que tenemos que obedecerlos por fe, pero hay otros de ellos que no requieren, que son obvios, que son relacionados a personas, a obras de caridad y no tienen que a lo que es la murmuración o diferentes asuntos, pero que no representan, si tú le quieres llamar, que requieren de una fe o que requieran de una fe, porque son
cosas que tenemos que guardarlas o que tenemos que cumplirlas. ¿Cuánto lo entendemos? Son cosas que tenemos que obedecerlas. O sea, hay mandamientos que sí son por fe, por emuná, que los guardamos, que aunque no los tenemos por la fe, por la emuná, por nuestra fidelidad a Yahweh, tú y yo los guardamos, los cumplimos. Pero hay mandamientos que no requieren de alguna fe, el que digamos, bueno, es que tengo que tener fe para poderlo hacer, sino que son órdenes, ordenanzas que Yahweh nos ha dado para que los cumplamos, para que las obedezamos. ¿Cuánto lo entendemos? Por ejemplo, de ello, el amar a tu prójimo, el hacer obras de caridad. Yo no tengo que decir, bueno, es que yo tengo que tener fe para hacer alguna obra, para tener que ayudar a mi prójimo, para tener que amar a mi prójimo, porque son mandamientos que Yahweh nos pide que los hagamos, para que los obedezcamos, que no requieren ninguna fe de por medio, sino que son cosas que tenemos que hacer y que tenemos que cumplirlas. ¿Cuánto lo entendemos? El amar y el honrar a tu padre y a tu madre, no tengo que tener una fe de por medio para tenerlos que honrar, sino que es un mandamiento que Yahweh me pide que yo tenga que hacer, no por una fe, sino porque es algo que Yahweh nos pide. ¿Cuánto lo entendemos? Dice, honrarás a tu padre y a tu madre, porque aparte de ello es un mandamiento con promesa. Pero a la misma manera que tú y yo honramos y respetamos a nuestros padres, es a la medida de sujeción que tú y yo obedecemos a nuestros padres terrenales, pero es a la misma medida que tú y yo amamos y reverenciamos a Yahweh de la misma manera. Porque muchas veces, no me quiero desviar del punto, pero muchas veces la gente puede decir, bueno, es que yo no respeto a tal autoridad, yo no respeto a tal persona, pero a Yahweh sí lo obedezco. Sin muchas veces no podemos sujetarnos a una autoridad inmediata, a una autoridad superior que está por arriba de nosotros y a alguien que podemos mirar físicamente o que podemos palpar físicamente. ¿Cómo podemos honrar y sujetarnos a alguien que no vemos? ¿Cuánto lo entendemos? Porque hay algo, a la medida que tú y yo nos sujetamos a los hombres, a las leyes terrenales que hay, es a la misma manera que tú y yo honramos y reverenciamos a quién, al Padre. Porque toda entidad que Yahweh ha puesto en medio de esta tierra ha sido puesta por medio de quién, por medio de Yahweh. Creo que es, vamos a Romanos capítulo 13. Dice, Romanos capítulo 13, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, dice, porque no hay autoridad que no provenga de quién, de Elohim, y las autoridades que hay son constituidas por quién, por Elohim. Así que el que se oponga a la autoridad, al ordenado por Elohim, se opone. Y a los que se opongan recibirán juicio, dice, porque los jueces no están para infundir temor por causa de las buenas acciones, dice, sino por causa de las malas. Dice, entonces, ¿quieres tener temor? Dice, ¿quieres no tener temor a la autoridad? Haz lo bueno y recibirás elogios de su parte. Dice, porque un ministro de Elohim, dice, porque es un ministro de Elohim, dice, pero para el bien, dice, pero si haces lo malo, dice, teme, porque no en vano, dice, porta la espada, dice, porque es ministro de Elohim y un vengador, dice, de la ira en contra de los que hacen lo malo. Dice, por tal razón necesitamos estar sometidos, no solamente por el motivo de la ira, sino también por motivo de nuestra conciencia. Dice, porque a causa de esta, dice, pagan impuestos, dice, aquellos que no son ministros, etcétera, etcétera. Dice, pero dice la palabra, dice que toda autoridad ha sido puesta por medio de ¿quién? Elohim. Vamos a repetirlo. Dice, así que los que se oponen a la autoridad, al ordenado por Elohim se oponen. O sea, cuando tú y yo no nos sujetamos a las autoridades terrenales que Yahweh ha puesto sobre nuestras vidas, nos estamos revelando, si tú quieres, a la autoridad que ha sido impuesta por ¿quién? Por Yahweh. ¿Cuántos entendemos eso? Y cuando tú y yo, hay mandamientos que Yahweh nos pide que obedezcamos. Es con el fin, ¿sabes? Cuando tú y yo en la obediencia, di conmigo, en la obediencia está nuestra bendición. Cuando tú y yo aprendemos a obedecer los mandamientos que Yahweh nos ha dado, que son para nuestro beneficio, que son para nuestro provecho, verdaderamente tú y yo seremos un pueblo bendecido. Porque muchas veces queremos todo tener con un razonamiento o entendimiento, todas las cosas, la verdad de todas las cosas, pero así no funciona. La palabra dice, porque los pensamientos de Yahweh, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice, y los planes que yo tengo para ustedes son planes de bien y no de mal. Todo lo que Yahweh nos pide, por muy difícil que pueda parecer o con el mucho poco entendimiento que tú y yo entendamos respecto a ello, Yahweh nunca nos pedirá algo que sea para afectarnos. Al contrario, todo lo que Yahweh nos pide
es para que tú y yo podamos ser un pueblo bendecido. Porque muchas veces dices que no entiendo, y a veces porque pensamos y somos muy dados a actuar de muchas, de diferentes maneras, que cuando Yahweh nos pide algo, pensamos que la manera en que podemos pensar el hacer mejor nosotros las cosas es la manera más correcta y más rápida y la más eficiente de poderlas llevar a cabo, de poderlas realizar y brincarnos y el proceso que Yahweh tiene para nuestras vidas. Y las cosas no funcionan de esa manera. Cuando Yahweh nos pide algo es porque Yahweh también desea llevarnos por un proceso para que a través de ese proceso tú y yo también aprendamos, cuanto lo entendamos. Pero son por las circunstancias que Yahweh pone. Di conmigo, las pruebas o las cosas que Yahweh pone por delante, no podemos brincarlas o pasar por encima de ellas. Son cosas que Yahweh permite en nuestras vidas para que tú y yo podamos atravesar por todas esas cosas, para que también pasemos por ese proceso y podamos ser aprobados en medio de todas las cosas que Yahweh tiene. Pero, bueno, vamos a regresar a esta parte. Jukim requieren acerca de lo que son mandamientos o estatutos, que significa la palabra jucat, que son mandamientos que muchas veces no tienen un entendimiento, una comprensión, o que están fuera de la comprensión de lo que es el razonamiento humano, que requieren una fe. Son aquellos que puedes ¿cómo poder? Déjame ponerlo de esta manera, que podemos observar con ojos que muchas veces no podemos racionalizar o mirar precisamente con nuestros ojos necesariamente. No sabemos muchas veces, pero es por medio de la fe, por la emuná, que tú y yo los obedecemos. Que aunque no podemos mirarlo en cierta una manera física o en una manera palpable, etcétera, o de una manera, no sé qué manera ponerlo, pero es algo que es por medio de la fe, de la emuná, que tú y yo lo hacemos, que lo obedecemos, que muchas veces, aunque no es porque no lo veamos, porque no lo miramos físicamente con nuestros ojos, pero son mandamientos que tenemos que obedecer. Esos son aquellos mandamientos que se le conocen como Jukim, o que requieren que Yahweh, que nos pide algo que es por medio de la fe y por medio de la emuná, que confiemos en Él y en su palabra. Es simplemente, para resumirlo, es algo que Yahweh nos pide por fe que hagamos y que confiamos en Él y en su palabra, porque Yahweh nos lo pide. ¿Cuánto lo entendemos? Es poner plenamente nuestra confianza en hacer las cosas como Yahweh las pide. Es ser obedientes. Y no solamente hablando de esos principios o de esos mandamientos, pero si lo ponemos de una manera personal, obra de la misma forma. Que lo único que Yahweh desea de nuestras vidas es una obediencia y una fidelidad de parte de nuestras vidas, que confiemos plenamente en lo que Yahweh nos ha pedido, en lo que seamos obedientes. Si tú puedes mirar, y se me venía a la mente el pasaje de cuando los discípulos estaban pescando y no habían pescado completamente nada y tiraban la red hacia un lado, y Yeshua les dice: tiren la red hacia este otro lado. Para el pensamiento o el razonamiento de ellos, ya la habían tirado, ya habían echado la red hacia ese lugar. Mas sin embargo Yahweh les dice: tírenla hacia ese lugar. Y por la obediencia de lo que ellos hicieron, fue una gran pesca, si tú le quieres llamar una gran pesca milagrosa. Pero fue por medio de una obediencia y de poner plenamente su confianza ¿en quién? En Yeshua. Y no en tratar de entender por qué Yeshua les decía que hicieran algo de esa manera, si para el razonamiento de ellos no tenía ninguna lógica, porque sobrepasaba el razonamiento, pues es algo que ya habían hecho. Mas sin embargo iba en contra de la lógica. Pero es de la misma manera cuando Yahweh nos pide que tú y yo hagamos algo. Yahweh desea que lo hagamos por una obediencia, para que al final de esa obediencia tú y yo podamos mirar los resultados reflejados en nuestras vidas, para que podamos mirar las bendiciones de Yahweh en nuestras vidas, en la vida de nuestros hijos. ¿Cuánto lo entendemos? Pero es algo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Por fe, por emuná, en algo que reflejamos nuestra emuná, nuestra fe en quién, en Yahweh. Dice la palabra: se confía en Yahweh
y Él hará. ¿En quién debe de estar puesta nuestra confianza? En el autor y consumador de quién? De nuestra fe, que es quién? Yeshua. En Él debe de estar puesta nuestra confianza. En aquel que pagó el precio por nuestros pecados. En Yahweh, que nos amó de tal manera que entregó a su único hijo, su unigénito, por amor a todos nosotros, para que por medio de poner nuestra fe y nuestra emuná en el tuyo pudiéramos ser un pueblo bendecido, para que estamos en medio de un mundo, dice la palabra, que la paga del pecado es la muerte, y todos nosotros estábamos destituidos de la gloria de Elohim Padre, pero por medio de nuestra emuná, de poner nuestra confianza en Él, Él nos sacó y nos rescató del medio de un mundo de tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. ¿Cuánto damos gracias al Padre? ¿Cuántos damos gracias al Padre? Porque la vida que ahora vivimos, la vivimos por medio de aquel que nos amó y que se entregó a sí mismo como ofrenda en sacrificio por amor a nosotros. Si pudiéramos pensar o recapacitar un poco, ¿cuál sería la vida que estuviéramos viviendo hoy en día? Si ese es, mejor dicho, el sacrificio ya estaba hecho, pero si no hubiéramos puesto nuestra fe y nuestra emuná en el que nos amó, ¿sería la misma vida que viviríamos? O muy seguramente una vida muy separada de los planes y de los propósitos de Yahweh, viviendo de una manera muy miserable en medio de este mundo. ¿Cuánto lo entendemos? Y hablo diciendo de una manera miserable porque cuando tú y yo no le tenemos a Él, cuando no le tenemos a Él, no tenemos nada. Pero dice la palabra en Colosenses que Él es la plenitud de aquel que lo llena en todo, que cuando tú y yo le tenemos a Él en nuestras vidas, podemos tener nuestras necesidades, carencias, etcétera, cosas en nuestras vidas, pero Él es la plenitud de aquel que lo llena en todo, que puede haber una satisfacción verdaderamente en nuestras vidas, de que porque le tenemos a Él podemos tener la certeza, la confianza de que Yahweh está con nosotros, de que podemos pasar luchas, adversidades, pruebas, tribulaciones, pero que confiáramos en Él porque Él ha vencido al mundo. ¿Cuánto lo entendemos? Hay cosas que pueden pasar, pero que cuando le tenemos a Él, están nuestras vidas como algo inconmovibles, plantados, como dice la palabra, junto a las corrientes de las aguas. Dice que echan su hoja en todo tiempo, y su hoja no cae, sino que en todo tiempo está verde, porque así está nuestra fe arraigada y cimentada ¿en quién? En Yeshua. Eso es algo que tenemos que tener cada uno de nosotros. Hay mandamientos que, que requieren de una fe o que confiemos plenamente en Él, que son aquellos mandamientos que se le conocen como Jukim. Eidod, otros de ellos, son mandamientos o testigos o testimonio que revelan nuestra fidelidad de lo que se va a hacer. La palabra en el libro de Apocalipsis dice la palabra, Apocalipsis capítulo 2, 14, Apocalipsis 14, versículo 12. Dice, he aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Elohim. ¿Y la fe de quién? Y la fe de Yeshua. ¿Sabes? Esos son mandamientos que tú y yo podemos mirar reflejados, que son de un testimonio, que hablan de un testigo, de una vida de testimonio, que revelan nuestra fidelidad, que habla de nuestra fidelidad hacia quién, hacia Yahweh. Dice, y esa es la perseverancia de quién, de los santos, los que guardan los mandamientos de Elohim y tienen el testimonio de quién, de Yeshua, que por medio de ellos otros pueden ser testigos. Lo que la misma palabra dice que así brille vuestra luz delante de los hombres, para que ellos vean vuestras buenas acciones y ellos también glorifiquen a quién, a vuestro Padre que Yahweh está en los cielos. O sea, esos hablan de un testimonio de nuestras vidas, hablan acerca de un testigo, de un testigo acerca de nuestras vidas. Otros de ellos que es Mishpatim. Di conmigo, Mishpatim. Son aquellos que no se requieren de una fe, que son obvios, como no matarás, no robarás, no mentirás, no engañarás. Leyes que son, leyes que se le conocen muchas veces como leyes morales, si tú le quieres llamar, que no requieren ninguna fe.
leyes morales o juicios, que número uno, que no requieren fe. Vemos entonces algunos que requieren fe, que eran los primeros, que eran los Juquín. Los otros, los que revelan una fidelidad, que son aquellos que son como Eidot, que se le conoce como en el hebreo. Y los otros que son como Mishpatim, que no requieren ninguna fe. O sea, el no robarás, no usurparás, el no darás falso testimonio. O sea, no se requiere de ninguna fe. O sea, que muchas veces, que aunque no seas, si tú le puedes llamar, no seas completamente una persona, no sea completamente creyente, pero son mandamientos o leyes morales o juicios morales que muchos de ellos por consecuencia de moralidad, que no requieran de fe, se guardan, porque dices, bueno, ¿cómo yo voy a hablar de la vida de otra persona? ¿Cómo voy a dar falso testimonio en contra de mi prójimo? ¿Cómo voy a robar? Que si haber ninguna fe, si tú le quieres, que muchos sin tener el conocimiento completamente de lo que eran los mandamientos, muchos de nosotros no robábamos. Porque es una ley moral lo que dices tú, bueno, ¿cómo voy a hacerlo? ¿Cómo yo voy a poderle robar a otra persona? Hay algo que te incomodaba dentro de ti, o diferentes aspectos que no requieren de una fe, pero que son leyes morales que las guardas, que las cumples. ¿Cuántos estamos de acuerdo en ello? Que se tienen que guardar, que Yahweh nos pide que las tengamos que guardar y que la misma palabra dice que ya están dentro de ¿dónde? De nuestras vidas, de nuestros corazones. Dice la palabra que Él haría un nuevo pacto con la casa de Israel, donde Él escribiría su ley, sus mandamientos, donde dentro de nuestros corazones le escribiría, y nadie más diría a su prójimo, conoce a Yahweh, sino que todos le conocerían desde el pequeño hasta el más grande. O sea, ya están, muchos de ellos ya están aquí, pero que cuando tú y yo venimos y guardamos los mandamientos y los cumplimos y venimos y nos acercamos, la misma palabra en el libro de Romanos, dice la palabra, dice que el pecado encontró vida a causa de ¿qué? De los testimonios, a causa de sus juicios, de su palabra, que es el libro de Romanos. Dice, porque el pecado cobró vida sobre mí, ¿a causa de qué? ¿Por qué el pecado cobra vida? Porque hay una ley, un mandamiento que dice no robarás. Si no hubiera una ley que dijera no robarás, pues el robar no sería pecado. No sé si me estoy explicando. Si dentro de las leyes de una institución no hubiera un mandamiento, un reglamento que decirte el pasarte un semáforo es una infracción. Si no hubiera ese mandamiento, pues no sería ninguna infracción. Pero Pablo dice que el pecado encontró vida sobre él a causa de ¿qué? A causa de los mandamientos. Porque hay leyes que Yahweh ha establecido, mandamientos que Yahweh ha dado, que el pecado cobra vida sobre la vida de cada uno de nosotros. Por eso es que si tú quieres llamarlo el pecado es muy tentador. ¿Cuántos entendemos eso? Si no fuera algo tentador lo que es el pecado. No sé si me estoy explicando. ¿Por qué el pecar muchas veces se vuelve tan interesante para una persona? Porque es ir en contra del principio establecido de quién, del mandamiento que Yahweh ha establecido. Porque tú y yo venimos de una naturaleza pecaminosa. ¿Por medio de quién? Por medio del primer hombre, del primer Adán. Por cuanto Adán pecó, todos nacimos de una naturaleza que inclinada al pecado. Y todos nosotros, o sea, nuestra naturaleza es dada o es inclinada ¿hacia dónde? Hacia el pecado. Dice, pero tuvo que venir el segundo Adán por medio de la semejanza de quién? De Yeshua, para que por medio de él tú y yo muriéramos y diéramos vida a un nuevo hombre, para que ahora anduviéramos en una novedad de vida o en una vida nueva, como dice la palabra en 1 Corintios 5:17, dice que todas las cosas viejas pasaron y todas las cosas son hechas nuevas, y en ese momento comenzamos en una novedad de vida, nuestra vida empieza a cambiar. ¿Cuánto lo entendemos? ¿Cuántos de nosotros nuestra vida cambió cuando nos acercamos a él? Pero cuando tomamos esa confesión de fe, o le hicimos nuestra, o le recibimos, mejor dicho, o le aceptamos o abrimos la puerta de nuestro corazón para que Yeshua entrara en nuestras vidas y en nuestros corazones, en ese momento nuestras vidas comenzaron a cambiar. Las acciones, las cosas que tú y yo hacíamos, poco a poco empezaron a irse y empezamos a hacer otras cosas diferentes que no hacíamos. ¿Cuánto entendemos eso? Nuestras vidas vino a tener un cambio por medio de quién, por medio de él. Vamos a continuar, vamos a Génesis capítulo 26. Génesis capítulo 26, versículo, creo que es el 5, a ver, un segundo. Estamos aquí, dice la palabra. ¿Estamos aquí? Dice, porque Abraham
me obedeció, dice, guardó mis ordenanzas, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Vemos que los mandamientos fueron dados donde en el monte Sinaí, ¿para quién? Para el pueblo de Israel. Fueron mandamientos que fueron dados en el monte Sinaí, en el cual Yahweh los habló. Muchos de ellos se habla que hay mandamientos acerca de horarios, mucho de lo que es el pueblo rabínico, que se habla que son mandamientos orales que son pasados de una generación, o que son pasados, hablados de una generación a otra generación de un pueblo. Pero cuando tú y yo podemos mirar Génesis capítulo 25, podemos mirar ver algo muy interesante. Abraham guardó, si tú le quieres llamar, guardó esos tres tipos de mandamientos que tú y yo estábamos viendo anteriormente. ¿Cuáles eran esos tres tipos de mandamientos? Hukim, aquellos que son mandamientos que que están fuera de nuestro razonamiento, fuera de nuestro entendimiento, e Idod, otros de ellos que son mandamientos que son de testigos que hablan de una fidelidad o de un testigo, de un testimonio, y otros de ellos que son que no requieren mishpatim, que no requieren de una, vamos a llamarle de una fe, sino que son mandamientos morales que Yahweh nos pide que tú y yo guardemos o que cumplamos. Vamos a Levítico, Génesis capítulo 26, versículo 5. Dice la palabra, dice, porque Abraham me obedeció, dice, guardó mis ordenanzas, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Algunos de ellos, la palabra obedecer, o guardó mejor dicho, en el hebreo significa ordenanza. Otras traducciones, ¿alguien tiene una traducción diferente para poderlo poner más claro? Fíjate, pero vemos tres tipos de que algo para nosotros muchas veces puede ser casi parecido, podríamos tomarlo de una manera muy parecida. Dice, porque Abraham obedeció, dice, guardó mis ordenanzas, mis leyes, mis estatutos y mis leyes. Cuando la palabra habla, dice, y guardó mis ordenanzas, la palabra ordenanzas significan o provienen del hebreo que significa mishmeret. La palabra mishmeret es algo significa que es algo, o proviene del hebreo que significa, déjame tener la definición más completa. Mishmeret significa o proviene de la palabra, que significa vigilia, vigilante, custodia, centinela, puesto o preservación, seguro, observancia, deber, uso, cargo, cuidado, custodia, deber, desempeñar, ministerio, ordenamiento, ordenar, precepto, reclusión. Voy muy rápido, ¿verdad? ¿Sí? Dice Celesio, ¿no? Pero vemos que para traducirlo de una manera es algo que requiere o es alguien que vigila o que guarda de noche como un vigilante. En otras palabras, Abraham fue una persona vigilante de guardar de noche o de día y de noche para proteger el mandamiento, la ordenanza, si pudiéramos darle un significado que Yahweh había establecido. Eso significa la palabra ordenanza, mishmeret, que proviene de la concordancia Strong 49:31, que significa vigilante, guardia, proteger. Vemos que entonces Abraham, si pudiéramos darle un significado, Abraham fue un protector o vigilante de las ordenanzas ¿de quién? De Yahweh. Vemos que Abraham cumplió con ellos. O sea, la palabra mandamientos proviene de la palabra 4687, que significa que es la palabra mitzvah, que significa mandato, orden, palabra o precepto. La palabra estatutos, según la concordancia, significa jucat. La palabra jucat vemos que es ordenamiento, práctica, regla o leyes que Yahweh ha establecido. Ahora la última palabra que significa leyes es la concordancia Strong 84:51, que significa Torah. Todos sabemos lo que es la palabra Torah, que es enseñanza, instrucción, orientación, que proviene de la palabra yará, que significa apuntar, señalar o dar en el blanco. O sea, si pudiéramos resumir parte de este versículo de Génesis capítulo 26, versículo 5, podemos entender en cierta manera que Abraham fue una persona que cumplió con estos tres tipos de mandamientos, que son
los misbos, los estatutos, los mandamientos, los judká, que vino y cumplió los mandamientos, la Torah de quién? De Yahweh. ¿Cuántos entendemos eso? Que el Padre nos dé un corazón para tuyo poder guardar. Sabes que aunque no estaba, si tú le quieres llamar en cierta manera, dados los mandamientos, Abraham fue una persona que cumplió con esos mandamientos dados por quién, dados por Yahweh. Guardó todos sus mandamientos, sus mitzvot, incluidos aquellos que no tenían tal vez algún entendimiento o alguna comprensión, o que podían estar fuera de una comprensión humana. Abraham pudo entenderlos, Moisés pudo entender lo que era el concepto de lo que era la vaca roja, porque cuando tú y yo entendemos, Moisés viene a ser un prototipo de quién, de Yeshua, del Mesías. Cuando tú y yo podemos entender que es mirarlo a través de quién, con el entendimiento, con la revelación de quién, del Mesías Yeshua reflejado lo que es la vaca roja, porque se cree que aún ni a Salomón, con tanta sabiduría que Yahweh le entregó, pudo haberlo entendido como lo pudo haber entendido Moisés, porque Moisés viene a ser un prototipo de quién, de Yeshua, de un medio, de un alguien que viene y trae una salvación a alguien. Podemos entonces concluir que Moisés o Abraham, cumplió con todos estos mandamientos. ¿Por qué hay cosas que se disciernen a través del Mesías o espiritualmente a través del Mesías o de Moisés, que pudo entenderlo, lo entendió? Pero incluso, vamos a Números capítulo 19. Dice, habló Yahweh a Moisés, Números aquí. Habló Yahweh a Moisés y a Aarón diciéndoles, este es el estatuto. Vemos que la palabra estatuto significa la palabra jucat, que significa un entendimiento, un mandamiento que está fuera de quién, de la comprensión de una persona, que pues Moisés pudo entenderlo, pero es reflejado todo a través de quién, por medio de nuestro Mesías, de nuestro Redentor y de nuestro Salvador, que vino y cumplió en cierta manera con lo que fue la vaca roja o la vaca bermeja o la vaca alazana. Fue parte de lo que era el prototipo de quién, de Yeshua. Vemos que parte de lo que tenía que ocurrir con la vaca alazana o con la vaca roja era sacado fuera de dónde, fuera del campamento. Fue algo que Yeshua cumplió cuando Yeshua fue crucificado, pero vamos a ir un poquito parte a parte por el tiempo. Dice, entonces habló Yahweh a Moisés y a Aarón diciéndoles, este es el estatuto de la ley que Yahweh ha ordenado, diciendo, di a los hijos de Israel, dice, que traigan una becerra alazana, perfecta, sin defecto, sobre la cual nunca haya sido puesto, ¿qué dice la palabra? Un yugo. ¿Sabes? Esto tenía que simbolizar, eso nos habla referente a quién, a Yeshua. Tenía que ser sin culpa, sin defecto, y nunca llevaría ¿qué? Un yugo. Esta era parte de lo que era expiar los pecados de Israel, purificarles, y si habían contaminado por medio de la muerte. Israel no estaba dispuesto, si tú le quieres mirar de una forma, Israel no estaba dispuesto a obedecer o cargar el yugo de los mandamientos de Yahweh sobre su vida, sino que ellos se desviaron, y en ese desviarse perdieron todo lo que correspondía a la identidad de quién, de Yahweh. Vemos que Yeshua vino y cargó con ese yugo, o trajo ese yugo, pero quien la palabra dice, cargar mi yugo, dice que ligera es mi carga. Dice, si me amas, guardarás mis mandamientos. Sabes, que el cargar, guardar los mandamientos de Yahweh o del Padre de Yeshua, que vienen a ser puros e íntegros, sin ningún concepto, sin ordenaciones humanas, vienen a ser mandamientos que son ligeros, que no traen alguna carga sobre nuestras vidas. ¿Cuánto lo entendemos? Cuando tú y yo tomamos o somos obedientes y guardamos los mandamientos, cuando tú y yo amamos, dice la palabra, dice, si me amas, guardarás ¿qué? Mis mandamientos. Dice, porque mis mandamientos no son gravosos, o sea, no son un yugo de un mandamiento que es muchas veces impuesto. Sabes, cuando el pueblo fueron el pueblo babilónico, había muchas ordenanzas que habían sido impuestos por los hombres, que a veces eran mandamientos muy difíciles de poderlos llevar o de poderlos cumplir. Aún Yeshua hizo referencia aparte de ello, dice, porque todo lo que les digan, dice, que Moisés hizo, háganlo y cúmplalo, pero no hagan conforme ellos hacen, dice, porque ellos dicen y hacen, dice, pero que ellos mismos mandamientos no pueden cumplir, porque a veces eran mandamientos que habían sido puestos por los hombres, o que era como un yugo puesto por el hombre, que eran difíciles de poderlos cumplir. Pero cuando tú y yo venimos a la palabra real, a la verdadera palabra, que es por medio de quién, de Yeshua, de conmigo, no hay mandamiento difícil que sea poderlo cumplir o guardarlo, porque le amamos a él cuánto lo entendemos. Sabes, el pueblo se desvió y pagó las consecuencias del desviarse. Fueron peregrinos a 70 años
El pueblo de Israel hasta mucho tiempo aún se habla de un exilio hasta el día de hoy. Pero vemos que parte de ellos, los mandamientos, di conmigo, los mandamientos de Él no son gravosos o no son difíciles de cumplir. Eran mandamientos, ordenanzas que eran dados para traer una purificación por una contaminación. ¿Sabes? La única manera de purificar un cuerpo que había sido expuesto a la muerte o que había estado con contacto con la muerte, la única manera de hacer expiación en la vida de esa persona era por medio de la vaca alazana. El que tenía que ser quemada, tenían que ser tomadas las cenizas, y cuando esas cenizas eran tomadas eran purificados del haber estado en una contaminación o en un estado de ¿qué? De impureza. Recordemos que el estar en un estado impuro nos incapacita para poder servir o poder hacer la obra de Yahweh. ¿Cuánto lo entendemos? Cuando tú y yo venimos y estamos en contacto con las cosas de este mundo, ¿sabes? Venimos y pasamos de un estado puro a un estado contaminado. Y cuando hay un estado contaminado, ¿sabes? La palabra tajor y tamei lo describen de la mejor manera. La palabra tajor y tamei significa cosas impuras y cosas los que son puras, aquello que es impuro, que no puede ser usado. De la misma manera, cuando tú y yo estamos en un estado impuro, no podemos ser usados para la obra de ¿quién? Para la obra del Padre. Pero cuando venimos a un estado de pureza, estamos capacitados para poder servir a ¿quién? Para poderle servir a Él. Dice la palabra que la paga del pecado es la muerte, y todos estábamos destituidos de la gloria de Elohim Padre. Estábamos en un estado impuro, no podíamos servir, mas tuvo que venir Yahshua. Vamos a Hebreos capítulo 9, versículo 9, 13. ¿Estamos ahí? 9, 13, 14. Dice, porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros, dice, y la ceniza, que era la ceniza de la vaca roja, dice, de la becerra, dice, rociada sobre los que se han sido contaminados y se santifican, dice, para la purificación de la carne, dice, cuánto más la sangre de Yeshua, el cual por medio del Espíritu Eterno, dice, se ofreció a sí mismo sin mancha Elohim, dice, purificará nuestras conciencias de obras muertas para poder servir a un ¿quién? A un Elohim vivo. ¿Sabes? Para que podamos servirle a Él, tenemos que ser purificados. ¿Y qué es aquello que nos purifica y nos limpia? Di conmigo, la sangre de Yeshua, que nos hace aceptos o capaces o capacitados para poder servir a un Elohim vivo. ¿Cuánto damos gracias al Padre que por medio de Él tú y yo podemos servirle? ¿Cuántos damos gracias al Padre? Porque sabes, de la mejor manera o de la manera en que tú y yo podamos, o la manera que Yahweh nos ha mandado, todo lo que tú y yo hacemos es para el servicio a ¿quién? Para el servicio a nuestro Padre. Dice la palabra, vamos a Números capítulo 19. Vemos entonces que el pueblo de Israel falló. Vamos a Números capítulo versículo 3. Dice, una vaca sin defecto, dice, este es el estatuto, di a los hijos de Israel, dice, que traigan una becerra alazana, perfecta, sin defecto, dice, sobre el cual nunca haya sido puesto, que dice la palabra, un yugo. Pero si tú y yo vemos parte de ello, creo que es en el libro de Lucas, o vamos por el tiempo, ya no voy a alcanzar a entrar ahí, pero dice la palabra que Yeshua cuando murió, ¿qué es una de las cosas que tuvo que pasar con la vida de Yeshua? Dice la palabra que cuando Yeshua le pusieron la carga o el madero sobre él, dice que alguien, se me fue el nombre de esta persona, dice la palabra, versículo 21, Marcos capítulo 15, versículo 21, dice, la crucifixión, hablando acerca de la crucifixión de Yeshua, dice, pasaba por ahí, dice, Simón de Cirene, dice, padre de Alejandro Rufo, dice, quien venía, dice, del campo, y lo obligaron que cargara ¿de quién? La cruz, dice, después lo llevaron al Gólgota, lugar donde fue traducido que significa la calavera, dice, y le daban de beber vino mezclado con mirra, dice, pero él no lo tomó. Pero dice la palabra que la vaca alazana o la vaca roja tenía que ser una vaca que no llevara yugo. Si tú y yo podemos mirar Yeshua, el yugo que le habían puesto era que el cargar su propia cruz, mas sin embargo vemos que Simón, este hombre, fue obligado a que cargara ¿quién? La cruz de Yeshua. Eso representa que Yeshua fue sin ningún yugo sobre ese madero. Tenía que ser sacado, la misma especificación de ser que la vaca roja tenía que ser sacada fuera del campamento. Sabes, dentro de los mandamientos, había dos
dos perspectivas. Uno cuando estaban en Israel, cuando estaban en el desierto. La segunda de ellos cuando vinieron y entraron o poseyeron la tierra de Jerusalén, donde fue el lugar que Yahweh había instituido para estar su nombre ahí en aquel lugar. Una de las cosas que se hacían una vez que la vaca era sacrificada, era sacada afuera, a las orillas del monte de los olivos afuera, hacia aquel lugar para ser sacrificada. Y una vez que la vaca, la sana, era sacrificada, el sacerdote tenía que rociar 7 veces con su dedo hacia el frente donde se encontraba el templo. Vemos que parte de ello cuando Yeshua murió, cuando dice la palabra que Yeshua fue sacado y fue llevado al lugar que era llamado Gólgota, quien fue obligado a cargar el yugo o la cruz sobre Yeshua. ¿Quién fue? Fue este hombre de Cirene. Pero vemos que eso hace referencia a quién, a la vida de Yeshua. Dice que habla acerca de la sangre. Sabes, lo rojo representa lo que es la sangre de Yeshua, quien vino a hacer expiación por la vida de cada uno de nosotros, que por medio de la sangre de Yeshua derramada, que una identificación, lo que es Hebreos capítulo 9, lo que leíamos, dice que es por medio de la ceniza de la vaca, dice que hacía sacrificios para poder hacer expiación. Sabes, es lo mismo que Yeshua vino a hacer por la vida de quién, por la vida de nosotros. Al Yeshua morir, sabes, la única manera de que pudiera ser una ofrenda, toda la ofrenda que era presentada era una ofrenda quemada, pero era una ofrenda que era puesta en un sacrificio. Era puesta ese sacrificio, pero esa ofrenda era quemada. Sabes, el tener que consumir el becerro de oro tuvo que ser consumido. La ofrenda que era puesta sobre un sacrificio era una ofrenda que llegaba, y las cenizas de ese humo llegaban como un olor grato, lo que eran aún el incienso que era representado. Dice la palabra, dice que es como olor grato delante de la presencia de Yahweh. Sabes, toda ofrenda que era presentada y era quemada, ascendía, era un olor grato. Dice la palabra que cuando Yeshua murió, dice que Yeshua fue crucificado, pero también ascendió como ese olor grato delante de la presencia de Yahweh. ¿Cuánto lo entendemos? Era una ofrenda que tenía que ascender o que tenía que subir. Y la palabra dice que cuando Yeshua murió, dice que Yeshua ascendió y fue puesto donde, a la diestra de nuestro Padre. ¿Sabes? Fue esa ofrenda, como ese sacrificio, como esa vaca o becerro bermejo que tenía que ser presentado para hacer purificación. ¿Para quién? Para el pueblo. Sabes, lo mismo representa, y sabes, por el tiempo hasta aquí llego, pero cuando tú y yo podemos entender, dice la palabra, si bien una de las cosas que Aarón, dice la palabra, si continuamos leyendo, dice la palabra, dice, habla Eleazar, dice, y Eleazar tenía que ser quien hiciera el sacrificio de la vaca bermeja, o sacrificarla, sacarla fuera. ¿Por qué no fue Moisés, si Moisés era el sumo sacerdote? Moisés había estado contaminado, fue contaminado debido a que Aarón, fue expuesto, o fue alguien de los que estuvo o fue partícipe para hacer lo que fue el becerro de oro. Al Aarón haber participado, vino a estar, si tú le quieres, en un estado impuro y no podía ofrecer el sacrificio, porque tenía que ser una persona sin manchas, que no estuviera contaminado para hacer el sacrificio de quién, de la vaca roja. Vemos que tuvo que ser quien, Eleazar. Recordemos que los hijos, a Números capítulo 3, versículo 4, vamos a Números capítulo 3, versículo 4. Dice, pero Nadab y Abiú murieron delante de Yahweh, dice, cuando ofrecieron fuego extraño delante de Yahweh, dice, en el desierto de Sinaí, dice, y no tuvieron hijos, dice, y Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio durante la vida, dice, de su padre Abraham. O sea, ¿quién fue el que quedó a cargo, el tercer hijo, si tú le quieres llamar, para poder oficiar, debido a que Nadab y Abiú habían muerto? ¿Quién era? Eleazar. Eleazar, que no había sido expuesto con la contaminación de quién, del becerro de oro, que no se había contaminado juntamente con todo el pueblo. Tuvo que ser Eleazar que llevara el sacrificio de esa vaca. ¿Qué sucedió con la vida de Aarón? Si lo podemos mirar de una manera muy natural, vemos que Aarón fue expuesto, fue contaminado en ser partícipe, en aquel que aventó el oro para hacer la fundición de quién, del becerro de oro. ¿Qué nos habla para nosotros o para cada uno de nosotros? Vamos a Efesios capítulo 5 y con esto termino. Efesios capítulo 5 dice, versículo 11, dice, no sean partícipes de las obras estériles, dice, de las tinieblas, sino más bien desenmascararlas, dice, porque es vergonzoso hablar de los que ellos hacen
secretamente. Si bien dentro de la vida de Abraham no significa, o de Aarón, Dios no significa que era una persona inmunda o que estaba separado del plan de Yahweh, sino que vemos que había estado en un estado de impureza. ¿De qué manera tú y yo podemos aplicarlo para nuestras vidas? Cuando tú y yo estamos en contacto con las obras de tinieblas, quedamos incapacitados para poder hacer el servicio de ¿quién? De Yahweh. Dice la palabra, dice, no sean partícipes de las obras de tinieblas, sino más bien desenmascararlas, porque son sin fruto. Sabes, hay un dicho que dice, no sé si sea el dicho correcto, dice, pero que mucho peca aquel que mata, como aquel que, algo así, ¿verdad? No sé, por ahí va. Los que saben a qué me refiero me entenderán. Pero o sea, no significa que nada más porque yo no lo hice, pues no significa que yo no pequé, pero si yo estoy siendo partícipe de ello, o soy partícipe es como aquella persona que está pecando de la misma manera. Cuando es al hablar mal de alguien, te conviertes en un testigo de esa persona. Se habla mal de alguien, yo no digo nada, me quedo callado, pero soy parte como ese testigo. No hablo mi boca en lugar de desenmascarar, como dice la palabra en el libro de Efesios. Dice, porque son sin fruto, me convierto uno más como aquel que está hablando y pecando y hablando mal de esa persona. Por eso cuando tú y yo nos contaminamos con las cosas de este mundo, quedamos incapacitados para poder ejercer el ministerio que Yahweh nos ha llamado, cuanto lo entendemos. Porque nuestras vidas fueron separadas con un fin y con un plan y con un propósito. Romanos capítulo 13, versículo 12. Dice, la noche está muy avanzada. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, la noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de tinieblas y vistámonos con las armas de luz. Sabes, más y más los días se están acortando. Y la noche, dice la palabra, dice, y la noche está muy avanzada y el día está cerca. Dice, por tanto, desechemos toda obra de tinieblas. Di conmigo, es tiempo de arreglar nuestras vidas, de santificar, de purificar nuestras vidas para que podamos servirle a Él, para que podamos servirle al Padre, para que podamos ser esos vasos de honra que el Padre puede usar dentro de su reino. ¿Cuánto lo entendemos? Algo otra cita si quieres te la doy. 1 Corintios capítulo 5. 1 Corintios capítulo 5. Dice, hablando de esos mandamientos, dice, porque esto, dice, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, no, dice, y cualquier otro mandamiento, dice, no codiciarás, dice, y cualquier otro mandamiento en estas palabras se resume, amarás a tu prójimo, ¿cómo dice la palabra? Como a ti mismo. ¿Cómo debemos de amar a nuestro prójimo? Como a nosotros mismos. 2 Corintios 2, 6. Dice, no estén unidos con yugo desigual, dice, con los incrédulos. Dice, pues ¿qué asociación tiene la justicia con la iniquidad? Dice, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Dice, ¿qué dice la palabra? Dice, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Di conmigo, ninguna. Sabes, tú y yo somos llamados a ser, di conmigo, hijos de luz y caminar como hijos de luz. Amén. Dice la palabra, 1 Colosenses capítulo 12, 1:12, dice, dando gracias al Padre, que nos ha capacitado, dice, que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. Y versículo capítulo 4, versículo 5. Dice, a causa de la esperanza, dice, que está reservada, dice, para vosotros en los cielos, dice, la cual oíste, dice, antes de que la palabra de verdad, dice la palabra que es el evangelio. Pero cuando tú y yo entendemos que nuestras vidas fueron separadas con un fin y con un plan, con un propósito, sabes, si pudiéramos resumir, tuvo que ser Eleazar y parte de lo que Yahweh estaba ordenando, pero muchas veces tenía que ser una persona o era una persona que estaba en un estado de pureza para poder sacrificarla, pero una vez que era sacrificado venía un estado de, que dice la palabra, de pureza, y venía por un estado de contaminación, dice la palabra, creo que son 7 días, los versículos más adelante. Sabes, eso nos hablan del tiempo del milenio o del tiempo de la eternidad de esta vida. ¿Cuándo tú y yo recibiremos nuestra recompensa o nuestra eternidad? Cuando todas las cosas sean cumplidas y sean llevadas a cabo. Pero si más algo de las cosas que tú y yo podemos aprender de esto, o de lo que más me impactó, es que nuestras vidas deben de estar en ese estado de pureza,
para que tú y yo podamos servir. Dice, como santos, dice que andemos como hijos de luz, dice, para compartir la herencia del reino de ¿quién? De los cielos a otros. ¿Sabes cuándo nuestras vidas tendrá tanto impacto a la vida de otros? Cuando tú y yo hablemos, prediquemos o hablemos del mensaje de salvación. Cuando nuestras vidas estén bien delante de ¿quién? Delante del Padre, donde verdaderamente seamos esos hijos que caminamos en rectitud, en santidad, porque lo profundo de la vida de nuestras vidas, de nuestros corazones, hablará el profundo de lo corazón de ¿quién? De otras personas. Que cuando hablamos de ese mensaje de salvación, ellos puedan creer y saber que hay alguien que puede salvar y que puede cambiar nuestras vidas, y ese alguien es Yeshua. Amén. Yo voy a pedir si podemos inclinar nuestros rostros ahí donde estamos. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos en esta hora, en esta tarde. Y te pedimos que seas tú hablando a la vida y al corazón de cada uno de nosotros. Que tu mensaje, que tu palabra, podamos guardarlo, que podamos recibirlo, Padre. Que muchas veces que aunque no lo entendemos y no tenemos la comprensión, Padre Yahweh, del discernimiento, Padre Yahweh, para poder decir que no entendemos o no comprendemos, ayúdanos a poder hacer las cosas, no por una obligación, sino por el amor que hay en nuestras vidas y en nuestros corazones. De que porque te amamos a ti, Padre Yahweh, no hay mandamiento tan difícil que sea de guardarlo, porque es nuestro amor hacia ti, Padre. Porque es nuestra fidelidad y nuestra emuná hacia ti, Padre Yahweh, que guardamos y que obedecemos tu palabra. Ayúdanos a ser un pueblo obediente, que podamos alcanzar las bendiciones tuyas, en el cual tú puedes bendecirnos, Padre Yahweh, cada uno de nosotros. Pero ayúdanos a entender, Padre Yahweh, que aun cuando las cosas están más difíciles, y como dice tu palabra, que el tiempo está muy avanzado y el día, Padre Yahweh, se acerca, que vivamos verdaderamente como hijos de luz. Ayúdanos a poder entender el mensaje, Padre Yahweh. Que dice tu palabra que aquel que ha puesto tu confianza en ti, Padre Yahweh, se purifica a sí mismo, así como tú eres puro. Ayúdanos a poder entender que nuestras vidas deben de caminar en esa santidad y en esa rectitud y en ese estado de pureza, Padre Yahweh, para que nuestras vidas puedan ser usadas por ti, para que tú nos puedas tomar, Padre Yahweh, para que podamos hacer obra en tus manos y donde tú puedas usar nuestras vidas para poder ganar a otros, para poder ganar a nuestras familias, para que podamos servirte a ti. Pero es necesario, Padre Yahweh, pero que primero nos descontaminemos de las cosas de este mundo. Ayúdanos, Padre Yahweh, a poder entenderlo y a poder saberlo, como dice tu palabra. Tu palabra dice, Padre Yahweh, que los tiempos están muy avanzados y muy cortos, que por tanto aprovechamos bien el tiempo porque los días son malos. Ayúdanos, Padre Yahweh, a poder ejercer, a poder obrar y que tú puedas usar nuestras vidas. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua, y todos decimos amén. Así con tus manos levantadas. Yo voy a pedir si puedes extender tus manos. Hay algunos que no están acompañándonos en esta hora, unos que están enfermos, otros que están saliendo, otros que están recuperándose. Pero yo voy a pedir que extiendas tus manos y vamos a orar por la vida de ellos. Padre Yahweh, en el nombre de Yeshua, extendemos nuestras manos, Padre Yahweh, delante de ti, pidiéndote, Padre Yahweh, tu palabra dice que levantemos manos santas, Padre Yahweh. Levantamos nuestras manos, Padre Yahweh, delante de ti. Te pedimos primeramente perdón si hemos pecado deliberado y deliberadamente, Padre Yahweh. Te pedimos que nos perdones y nos presentamos delante de ti, Padre Yahweh, por tus hechos justos, no por nuestras obras de justicia, sino por medio de la obra de Yeshua. Y te pedimos, Padre Yahweh, que tú tengas misericordia de aquellos que están en enfermedad, de aquellos que han caído en enfermedad, Padre Yahweh, que en el nombre de Yeshua seas tú quien restaure, quien fortalezca, Padre Yahweh, la vida de cada uno de ellos, que les sanes, Padre Yahweh. Tu palabra dice que es por tus llagas que nosotros hemos sido curados, y el castigo de nuestra paz, Padre Yahweh, cayó sobre ti. Y en el nombre de Yeshua te pedimos que tú tengas misericordia, que tú fortalezcas, Padre Yahweh, sus fuerzas como las del búfalo, y que tú les levantes, Padre Yahweh, en medio donde ellos se encuentren, que en aquellos que están saliendo, Padre Yahweh, que tú les fortalezcas el sistema inmunológico de cada uno de ellos, Padre Yahweh, y que traigas salud, Padre Yahweh,
que pongas salud y que soples aliento de vida, Padre Yahweh, sobre cada uno de ellos. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado de Yeshua, y declaramos, Padre Yahweh, que tu pueblo será un pueblo sano para alabarte y para servirte a ti, Padre Yahweh. En el nombre de Yeshua los ponemos en tus manos y confiamos y creemos que la sanidad proviene de ti, Padre Yahweh. En el nombre de Yeshua, bendícelos en esta hora y que sea tu mano poderosa sobre la vida de cada uno de ellos en esta hora, en el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén. Y así con tus manos levantadas, que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Que Yahweh nos despide en paz y en shalom, y que sean sus ángeles acampando alrededor de tu vida y de tu morada, y que en el nombre de Yeshua, Yahweh, sea escudo y protección alrededor de ti, como dice su palabra, porque tu palabra dice, Padre Yahweh, que el ángel tuyo acampa alrededor de aquellos que le temen y les defiende, que los lleves en paz y en shalom, y que seas escudo y protección alrededor de la vida de cada uno de tus hijos, Padre Yahweh, en el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén.